Bienvenidos a Colombia. Bienvenidos a Colombia. Bienvenidos a Colombia. Colombia es colorido y naturaleza. Cultura y aventura. Colombia es música, baile, platillos típicos y sonrisas amables. Rutas que se pierden entre llanos, montañas, selva y costa. Los cafetales y sus caminos sinuosos. La República de Colombia se encuentra al extremo norte de Sudamérica. Vamos a dejarnos llevar por Colombia, un lugar mágico del planeta Tierra. Esta es la historia del aterrizaje de la nave María Tijuana en tierras colombianas. Bienvenidos a este documental único. Así comienza esta historia. Así comienza esta historia. Así comienza esta historia. Así comienza esta historia. Damas y caballeros, estamos arribando a Pasto. Allí, al sur colombiano, frontera con Ecuador. El primer desafío fue aterrizar. No es para cualquiera. Los pastuzos decidieron que era buena idea hacer el aeropuerto en la cima de un cerro. Depende del clima, los vientos, la habilidad de los pilotos. Se dice que solo aterrizan 1 de cada 10 vuelos. ¡Impactante! Eso debe haber diezmado a la población. No tanto. Los vuelos que no pueden aterrizar por no estar dadas las condiciones regresan a Bogotá o al lugar de procedencia. La carretera va zigzagueando entre las montañas y volcanes. Y de pronto, flash, aparece Pasto. Nos impresionó mucho porque realmente no esperábamos esa ciudad. No, en realidad esperábamos gente de Pasto, con mascotas de Pasto y calles de Pasto. Además, la imaginábamos más pequeña y no tan emocionante. Pasto impuso respeto ni bien arribamos. Como ustedes sabrán, y si no les contamos, en Pasto se comen a los cuyes. Un roedor muy simpático que resulta uno de los platillos típicos de la ciudad. Aquí nos estamos disfrazando de astronautas antes de comerlos porque si no, su grasa no se quita. Recomendamos no mirar la iconografía hermosa de estos animalitos amistosos e inocentes. No, es preferible imaginar que son animales muy malvados y que merecen ser comidos. Checkpoint, hemos comido cuy y el fantasma de ningún cuy llegó para torturarnos. Otra cosa infaltable en Pasto es el carnaval. Esta gente es rara, celebra el carnaval a inicios de año y tiene características muy especiales. Carnaval de negros y blancos, fiesta popular colosal. Una historia fabulosa y una ciudad que literalmente se paraliza para darle paso a esa fiesta. Hay disfraces, carrozas, desfiles y aguardiente. Esta gente reúne Navidad, Año Nuevo y Carnaval casi al mismo tiempo. Imaginen ese recalentado. Una vez bañados por el absoluto espíritu carnavalesco en el Museo del Carnaval de Pasto, partimos hacia el centro de la ciudad. Caminamos la plaza de Nariño entre edificaciones coloniales en un hermoso día de sol y nos fuimos por otro clásico, la enorme variedad de panes. Acá hay de pan de cuajada. De cuajada. Este es de bono. No, ese es almojábana. Ah, este es almojábana. Almojábana, pan de bono es el de al lado. ¿Cuál es? Ah, este, la rosquilla. Con hielitos. Luego de que nos obligaran a decidirnos por alguna de todas las variedades, no pudimos y nos decidimos por todas. Ya alimentados, partimos al Museo del Oro en Nariño. Un hermoso edificio en el centro de la ciudad con piezas únicas de arte precolombino. Cerámica y orfebrería de las sociedades que habitaban los Andes colombianos antes de la llegada de la colonia. Repletos de conocimiento ancestral y mucho ánimo, nos fuimos a pasear por las calles de la ciudad. La iglesia del centro, la ruta que une la Catedral del Sagrado Corazón, el Templo de San Andrés, el Santuario de la Merced, San Sebastián, San Juan, Cristo Rey y algunas más. Y todas las historias particulares de cada templo. Pero una vez que oramos para que no haya erupciones volcánicas en nuestra estadía, salimos a la luz, porque cabe mencionar, Pasto se encuentra rodeada de muchos volcanes, el Galeras en corto, pero también el Morazurco, el Cumbal, el Chiles, Cerro Negro y más. Plaza de Nariño otra vez. Como habrán notado, todo se llama Nariño por aquí. Eso se debe a que Pasto es la capital del sureño departamento de Nariño. Antonio Nariño, el nombre de un político militar de los tiempos de la independencia de la Nueva Granada. Pero
si creen que Pasto ya había agotado sus clásicos referentes de la cultura local, se equivocan. Faltaba el helado más mágico del mundo. El helado de paila. La cita obligada de toda familia pastusa que se precie. El fin de semana, pasear por la ciudad e ir por un helado de paila. Aquí tuvimos la experiencia de hacer nuestro propio helado. Como verán, hay que tener un buen brazo para hacer girar la paila, que es esa especie de olla grande de cobre sobre unos hielos. Después de unos 200 años de hacer girar esa cosa, ya tenemos el helado de paila listo para degustar. Si fuera por el esfuerzo que conlleva hacer 100 gramos de helado de paila, debería salir unos $2 millones el kilo. Pero no, creemos que es mucho más económico. Y ya que antes hablamos de iglesias, nos fuimos a visitar una muy especial finalizando el helado. San Felipe Neri. Dicen que esta piedra estaba estorbando la construcción y nadie la podía mover. Hasta que el padre Francisco de la Villota la movió milagrosamente con su bastón. ¡Jome, jome, ¡ay! Y ahí está. Al amanecer del día siguiente regresamos a la carretera. Ahí nos esperaba un largo recorrido. Pero antes que todo, café. Obvio, estamos en Colombia, así que parada obligada no en cualquier café. Fuimos a un verdadero laboratorio de café, donde uno de los más renombrados expertos y catadores de café nos enseñó cómo valorar un buen café. La dulzura natural, los sabores cítricos, la acidez, los detalles de la estructura, el toque floral. Jamás imaginamos que lo que sabíamos de otro tipo de bebidas podía aplicarse al café. ¿De qué otro tipo de bebidas se está hablando? Otro tipo de bebidas. Ok. Regresamos a la ruta sintiéndonos que ya éramos sabios expertos en café, habiendo disfrutado del mejor café de Nariño. Un paisaje fantástico que se iba abriendo a la carretera con montañas a izquierda, derecha, abajo, arriba, adelante y atrás. Sin duda, quienes trazaron las carreteras colombianas no la tuvieron fácil. Van trepando y descendiendo de los Andes como lazos de tela trenzada. Ida y vuelta de rutas que nos llevarían a otro punto alto gastronómico, orgullo colombiano. La lechona. Elegida como uno de los platillos top mundiales en esos rankings locos de recetas planetarias. Y ahí está la cabeza de la susodicha. Y una vez saboreada la lechona, nos reunimos en grupo a comentar la experiencia y seguir viaje. Ahora, el destino nos llevaría a otro país. Bienvenidos a Ecuador. Atendido por sus propios dueños. Allí estaba nuestro contacto en la frontera. El deseo era visitar un cementerio muy particular. El cementerio de Tulcán. ¿Y qué tiene de particular? ¿Ilustres tumbas o monumentales estatuas? No. Todo el arte precolombino que el jardinero le da a fuerza de tijera, de podar e imaginar criaturas en la naturaleza. Laberintos fantásticos por donde perderse, deidades incaicas, animales, cerdos, búhos, pollos. Pasadizos misteriosos. Un verde refrescante que nos cubría de un sol ecuatoriano inclemente. Un mico y hasta un niño elefante en el homenaje constante de las tijeras de quien volvió arte la obligada tarea de mantener a las plantas recortadas. Y ustedes se preguntarán, o sea, ¿fueron hasta Ecuador, cruzaron la frontera a Tulcán solo para ir a un cementerio? ¿A poco no valía la pena? Además, no podíamos dedicarle más tiempo a Ecuador. Recuerden, este es el aterrizaje Colombia y debíamos llegar antes del atardecer a otro lugar mágico. Uno de esos lugares en que te preguntas, ¿por qué está esto aquí? ¿Quién lo hizo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo puede ser? Después de una caminata entre puestos de recuerdos y una callecita empedrada que iba trepando el cerro, vemos hacia abajo un río que a la altura que nos encontrábamos se veía pequeño. Cuando levantamos la mirada, allí estaba el santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas. Es un templo y basílica católico que data del siglo XVIII. Pero habiendo tanto lugar tranquilón, ¿por qué a un religioso se le ocurre construir este edificio sobre el cañón del río Guaitara, a 10 kilómetros de Ipiales, el pueblo más cercano, y a 10 de la frontera ecuatoriana? En realidad empezó como una capilla
Colombia ya por el siglo XVIII y terminó de construirse en el siglo XX. Eso no responde mi pregunta. Es verdad, pero son los datos que le puedo dar habiendo pasado por el museo. Empiezo a sospechar que a los colombianos les seducen las cosas difíciles. ¿Será la geografía que les tocó? O sea, voy a hacer una iglesia en un lugar inaccesible. Le voy a poner un puente que cruce un cañón y le voy a hacer en zona sísmica porque me maman los excesos. Yo digo, para rematar, le facilitamos la cosa con un buen teleférico por si andan cansados de tanto caminar. ¡Fabuloso! Regresamos de noche y pasamos por Ipiales. Un pueblo que parece rendir culto al cuy asado. Les dijimos, aquí el cuy es la onda. Van a encontrar tazas de cuy, caramelos de cuy, estatuillas con cuys, tapetes de cuy, pero lo que puedan imaginar, todo con cuys. Regresamos a la carretera en una noche cerrada, para el día siguiente estar listos para otra jornada. Otra oportunidad de probar platillos típicos y de recorrer un pequeño huerto. Creo que aquí es donde empezamos a notar que el lulo es otra cuestión omnipresente en Colombia. Empezamos temprano para ir a otro lugar maravilloso. Una especie de pueblito entre canales llamado El Encano, la Venecia colombiana. Construcciones de madera, puentecillos, tiendas y lanchas para conocer la laguna de Cocha. Allí podemos ver un contingente de desintegrados saludando desde la lancha que los llevará a un destino incierto y mágico. Eso sonó a que se van a drogar a alguna parte mediante rituales ancestrales de dudoso origen. No, quizás exageré con lo de destino incierto. Todos sabíamos a dónde íbamos. Claro, recorrimos la laguna de la Cocha y llegamos a este espacio. Un lugar donde hay cosas hippies, la armonía con la naturaleza es absolutamente total, todo es ecológicamente amigable, el paisaje es realmente espléndido, hay árboles, hay plantas, hay construcciones en madera y un perro peludo genial que no queremos imaginar cómo huele si se moja. Allí la pasamos platicando, descansando. Todo alrededor de un hermoso fuego atávico que mantuvimos encendido a fuerza de leños y de esquivar el humo que nos entró por la boca, por los ojos, por el cuerpo y el marshmallow. ¿Cómo así? ¿Cómo se llama esa cosa? Ah, sí, claro, los malvaviscos. Atardecía sobre la gran laguna, se hizo la noche. Y aquí tenemos imagen de llama en cámara lenta para el frío. Excelente. Al día siguiente partimos hacia un nuevo destino colombiano, pensando lo mucho que nos dio y nos sorprendió felizmente ese lugar al que nunca hubiéramos imaginado llegar. Pasto, Colombia. Allí estaba, en medio de las montañas, para variar, Bucaramanga. Estamos al norte y aquí también rebanaron un cerro para poder aterrizar. Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, donde hablan golpeado, parecen enojados y son bien orgullosos de ser santanderianos. Llegamos al centro andando por calles y avenidas y la primera propuesta fue una mujer desnuda. ¿Cómo así, parce, una mujer desnuda? Sí, y robusta, como le gustan a Fernando Botero. Pero ahora había que ir a probar el más famoso platillo de Bucaramanga, el elixir bumangués, la hamburguesa. ¿En serio? En Santander está la mejor carne de Colombia y de un tiempo a esta parte se han dedicado a perfeccionar las hamburguesas, así que las cadenas de hamburgueserías aquí no tienen chance. Una vez alimentados, partimos en viaje a la aventura. Los caminos sinuosos y montañas confundidas con las nubes. Unos paisajes dignos de Avatar, pero con carreteras. Subíamos y subíamos desafiando las nubes bajas y viendo cómo el paisaje se iba transformando. Al comando del minibús, un santanderiano nativo que nos explicó qué es ser santanderiano, cómo es ser santanderiano, el privilegio de nacer en Santander, cómo es que en Santander nace puro valiente y cabrón y cómo la mujer santanderiana se tuvo que adaptar a eso trayéndolos a punta de carácter de aquí para allá. Una vez que nos quedó claro quién manda en Santander, llegamos al lugar, al primero de los lugares. El Parque Gallineral en San Gil. Un paraíso natural que bien podría llamarse Ardillilandia. Yo estaba como Homero en el país del chocolate. Las más amistosas e interesadas de las ardillas. Plantas milenarias, flora y fauna exultante. Muchos animales en su hábitat, pero las ardillas se llevaron el protagonismo. Este parque tiene la característica de ser un ecoparque y el río que lo cruza. Sí. Hábleme más de las ardillas. Son hermosas. Miren ese rostro, como diciendo, soy hermosa. Árboles colosales de
tiene raíces enormes, plantas y flores, el aire fresco de la naturaleza, el río bañando la costa del parque y arroyos de agua cristalina moviéndose entre las piedras. Flores que parecían no haberse enterado de que la prehistoria ya había pasado y los dinosaurios se habían extinguido. Imágenes de otro planeta y a recorrer pueblos. Llegamos a Barichara. El pueblo más bonito de Colombia. Eso dicen en Barichara y realmente es muy bonito. Lo que por favor le voy a solicitar es que una vez que recorramos el pueblo y nos sentemos a comer, no haga la tremenda torpeza de preguntar en voz alta cuándo vamos al pueblo más bonito de Colombia. Sí, entendido. ¿Estás seguro? Por supuesto, ¿por qué me toma? Aquí nos detuvimos en un bonito parador para poder observar el cañón en todo su apogeo. Una belleza, aquí podemos ver desintegrados en todo su apogeo. Pero había más, fuimos al mirador del Salto del Mico. Igual no sé qué mico habrá saltado de ahí, de haberlo hecho, ojalá lo haya hecho con un paracaídas. Sí, estaba alto, Aquí lo que podemos ver entre los desintegrados es un miembro del staff organizador que nos abraza. Las pintorescas callecitas de Barichara. Un gato cruzando en escena dando acción a la misma escena. Y más de Barichara. Una prueba de fuego para los frenos de cualquier vehículo. La belleza de sus tejados, sus calles de piedra, las montañas alrededor y la tranquilidad de un pueblo a veces invadido por el turismo. Regreso a la carretera para dirigirnos a otro pueblo donde la resistencia existe. Y existe porque mantiene una tradición que la tecnología industrial extinguió. Los sacos de fibra natural o fique. Aquí en Curití existe un taller que conserva la tradición de telares para realizar los sacos de fique, donde alguna vez se exportaba el café y se transportaban los alimentos. Visitamos el centro del pueblo, recorrimos sus calles y la noche nos obligó a regresar a Bucaramanga. La ciudad con nombre tan rítmico nos esperaba iluminada mostrando todo su esplendor. Pero como se ve mejor de día, nos fuimos a dormir para aprovechar el sol del siguiente día en el centro de Bucaramanga. Museo Casa de Bolívar, donde funciona la Academia de Historia. Aquí la risa nerviosa es porque no nos querían abrir y no nos iba a quedar otra opción que ir a emborracharnos por ahí. Pero era muy temprano, así que por suerte nos abrieron y estuvimos recorriendo la que fue una de las tantas casas del Libertador Simón Bolívar en Colombia. Como también funciona la Academia de Historia del Departamento de Santander, hay algunos objetos muy interesantes para los gustosos de la materia. Sin ser expulsados y saliendo por nuestros propios medios, recorrimos unas calles del centro y terminamos frente a un edificio Art Deco, una plaza con palmeras y una iglesia. El Parque Principal García Rovira. El edificio era la Alcaldía de Bucaramanga junto al Palacio de Justicia y la iglesia era San Laureano. Y esto fue un show de títeres en el parque que estuvo genial. Valió la pena cada centavo. Era gratuito. Así es cierto, pero bueno, de haber pagado lo hubiera valido. Nos quedamos hasta el final, a pesar de que teníamos un compromiso. Deambular por el desquiciado tráfico de Bucaramanga para asistir a un evento de talla internacional. El Festival de la Empanada. Preparen los paladares, aquí vamos a probar empanadas de festival. Tuvimos concierto de banda de metal extremo, ideal para acompañar las empanadas, y también un romántico de la canción que hacía suspirar a la audiencia. Pero aquí la onda era la empanada. Una empanada bigotona se pasea por el festival. Había tantos puestos de empanadas que uno no sabía por cuál decidirse porque obvio no iba a poder probarlas todas. Intentamos todo para ganar unas empanadas gratis en un juego típico llamado La Rana. Ya a última hora nos fuimos a beber con un director de cine colombiano que nos hablaba del proyecto de filmar este mismo documental. Aquí lo vemos firmando el contrato. ¡Salud, salud! Las copas seguían pasando, la plática se puso rica y la noche larga. Al día siguiente, temprano, viaje en carretera con los rostros de la noche anterior. O llevamos otros. Así está bien. El destino era vertiginoso. Nos subimos a un teleférico colosal. Todavía dura el vértigo, torres enormes sosteniendo los carros que oscilaban con el viento. Sin miedo, aquí tranquilos cruzando el cañón hacia la Mesa de los Santos. Sí, el camino aéreo vale la pena. Desde el teleférico se puede ver todo el cañón, su vegetación, el río Chicamocha, los cables, el mecanismo que lo sostiene. Tranquilo, es todo muy seguro, ya casi llegamos. Bueno, está bien. Este es el cañón del Chicamocha, en el Parque Nacional del Chicamocha. Es un ecoparque con un mirador 360, algunas atracciones como un parque de cabras y avestruces y un monumento a la santanderianidad. El monumento está construido en forma de hoja de tabaco como símbolo de la lucha comunera. ¿Cómo sabe todo eso? No, estoy leyendo ahí la placa. Claro. Luego subimos al mirador mientras otros se lanzaban a una hamaca gigante que daba al abismo. Todo el esplendor del parque del Chicamocha. Subimos, bajamos, nos cansamos, disfrutamos, comimos y llegamos a gozar la noche de Bucaramanga.
Bucaramanga. Buscamos precio y calidad. Llegamos a un lugar donde nos dieron de beber y brindamos por Bucaramanga y los desintegrados que le hicieron parte de este aterrizaje Colombia. De allí partimos a un lugar oscuro y misterioso con música del siglo pasado, como nos gusta, y donde el objetivo fue llevar al límite la calidad de la coctelería del lugar. Las imágenes hablan por sí solas, combinaciones, colores, condimentos, tipo de copas y excusas para el brindis por Francisco de Paula Santander. Por Bucaramanga. Por los martinis raros. Por la cerveza artesanal. Por las hamburguesas bumanguesas. Por los desintegrados y la historia continúa. Al día siguiente despertamos recordando cada detalle del día anterior. O bueno, casi todos los detalles. Y fuimos a uno de los municipios que forma parte de la zona urbana de Bucaramanga. Florida Blanca. Nos dijeron que allí la onda eran las obleas. Y fuimos a ver si eso era verdad, que valía realmente la pena hacer una larga fila mientras pensábamos el sabor del relleno de la oblea. La clásica de arequipe o mora, chocolate, de coco, de dulce de lulo. Fueron avisados que el lulo nunca falta en Colombia. Nos quedaban unas horas en Bucaramanga y ya que estábamos en Florida Blanca, decidimos aprovecharla con un viaje al Parque del Cerro del Santísimo. En la cima hay un Cristo enorme que bendice toda la ciudad y hay aguas danzantes. El detalle es que llovió justo en el momento del show de las aguas danzantes y luces, así que calidad de imagen se las debemos para otro momento. Pero valió la pena, la vista desde allí es muy buena y el viaje, también en teleférico, está buenísimo al caer la noche. Porque sentíamos que estábamos en la película Tron circulando por los cerros. Un viaje estelar en las entrañas de una computadora para gamers. Y cerramos Bucaramanga con el calor del hogar viendo videos chuscos de música estrambótica para despedir la ciudad con nombre tan rítmico. Antes de partir pasamos por Girón, otro municipio absorbido por el crecimiento urbano de Bucaramanga. San Juan de Girón, otro monumento nacional de Colombia con sus callecitas coloniales, la basílica, las paredes blancas y su aire de espacio detenido en el tiempo. Era la hora de tomar camino al próximo destino. Atrás quedaba la ciudad que con orgullo había visto a los Leopardos, el Atlético Bucaramanga, campeonar. Atrás quedaban muchos kilómetros recorridos, calores intensos, lugares únicos y la experiencia santanderiana a los gritos y a todo dar. Gracias Bucaramanga, gracias Santander. Es un día maravilloso de sol y nubes decorando cielo colombiano. Comenzamos una historia que nos llevaría a diferentes pueblos de Boyacá, uno de los 32 departamentos del país. Y casi para iniciar el viaje necesitábamos una clase introductoria de historia, porque no sea cosa de andar Boyacá y no saber qué pasó en aquellas tierras. Aquí se libró la famosa batalla de Boyacá, que todos coinciden fue determinante para la independencia de la Gran Colombia. Aquí tenemos muchos monumentos y sitios de interés, aunque el más grande sea este, el de Simón Bolívar. Sobre una colina dedicada al libertador de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. También hay plazuelas, otro monumento a Santander, unas piedras para bajar sin rodar por la colina. Y luego está el puente de Boyacá, que no es el original, pero sirve para cruzar el río Teatinos, que antes fluía más potente. Hay miles de detalles más relacionados con las batallas independentistas y la historia de Colombia, pero ya debemos partir hacia el pueblo que sería nuestro hogar en esta aventura, Villa de Leyva. Villa de Leyva es sin duda un viaje en el tiempo a la época colonial. Calles con adoquines, una gran plaza mayor, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que data del siglo XVII. Tenemos más para contarles, pero andábamos preocupados por dónde apagaríamos nuestra sed en las noches de angustia. Y encontramos el lugar perfecto. Un lugar donde cerramos cada noche con brindis fantásticos de tragos coquetos y cervezas locales. ¡Salud! Por supuesto, siempre conscientes que al día siguiente comenzaba temprano con un auténtico as de las carreteras colombianas, el buen Don Dimas. El primer destino fue un pueblo llamado Paipa, donde está este tremendo monumento. El monumento a los lanceros del Pantano de Vargas, que parece se lucieron en una batalla complicada ya por el año 1819, y el escultor colombiano Rodrigo Arenas Betancur los inmortalizó. Así, desafiando la ley de gravedad. Allí alguien dijo, hay hambre. Y luego de comer y pasear un poco por el pequeño pueblo, seguimos viaje. Anduvimos algunos cuantos kilómetros y llegamos a Tibasosa, un pueblo conocido por el cultivo de cebollas y guayabo. Aunque en Colombia guayabo también es otra cosa, además de un fruto. Y nos dio hambre y... ¿Otra vez? Bueno, uno necesita comer. Ir puebleando es muy desgastante. Nos fuimos a Munguí, un pueblo que se caracteriza por la fabricación artesanal de pelotas, balones, de fútbol, de básquet, de voleibol, de todo. Y
expertos en romper las pelotas, esta vez nos pusieron a construirlas. Aquí vemos la maestría de los artesanos temporales haciendo sus baloncitos de recuerdo. Si creen que es muy fácil, es que nunca hicieron un balón. Realmente algunos quedaron perfectos, otros inventaron la famosa pelota cuadrada. Cuando nos íbamos de Monguí decidimos entrar a un convento franciscano del siglo XVII y la visita resultó maravillosa. Aunque aquí no le podemos compartir porque nos dijeron no foto, no video, no nada, silencio, caminen, oríllense a la orilla. Así nos despedimos de este pintoresco pueblo y nos fuimos a otro donde nos recibió la lluvia y un tianguis enorme de puras ruanas, cobijas y sacos de lana de oveja. Su nombre es Nobsa y una vez que la lluvia se detuvo regresamos a la carretera para ir a descansar entre la niebla y los dulces sueños. Al día siguiente estábamos en Chiquinquirá, una iglesia donde tenían un papamóvil y una plaza donde al rayo del sol una simpática mujer con un carrito cafetero diseñado como un tráiler nos contó detalles del pueblo. Luego de recorrer algunas calles de Chiquinquirá nos fuimos a una iglesia que era una capilla donde ocurrió un hecho religioso muy curioso. En 1586 dicen que aquí, tras las oraciones y una mujer, se restauró milagrosamente un cuadro que estaba quemado y era un cuadro de la Virgen de Chiquinquirá y este evento se le llamó la renovación. Chiquinquirá se conoce como la capital espiritual de Colombia y en el subsuelo de la capilla existe una fuente de la que dicen emana agua milagrosa. Y como uno no tiene acceso a la fuente, te la venden arriba envasada y lista para llevar. ¿Cuánta va a querer? Afuera, por las calles de Chiquinquirá, una carrera de bicicletas espectacular. La pasión de Colombia por el ciclismo es única y aquí queda evidenciada. Aquí tenemos a la vieja estación de tren de Chiquinquirá, hoy convertida en museo. Estamos listos, la carrera de bicis terminó y nosotros nos vamos al próximo destino. Un pueblo llamado Ráquira, pero antes un paseo por la llamada Mano del Artesano. Un espacio donde todo está pensado para hacer buenas tomas de un cañón y treparse a una especie de cerdito alcancía gigante y un burrito sabanero tamaño King Kong. También nos pudimos trepar a una chiva, como se conoce al típico transporte rural en Colombia. Aquí vemos a esta gente lista para hacer un extenso trayecto por valles, montañas y selva. Sí, no les digan que la chiva no se va a mover, Ya desde la Mano del Artesano bajamos al pueblo de Ráquira en sí, donde comimos y bebimos para seguir recorriendo el pintoresco lugar. Puente de madera, una iglesia, estatuas de artesanos, todo lo que se puede hacer en barro y cerámica. Casas de colores y calles que subían y bajaban del cerro. Terminó el día en Ráquira y de regreso a Villa de Leyva pasamos por una especie de mundo de arándano. Ahí, antes de entrar a la villa, un espacio donde beber un buen café reparador y comer arándanos en todos sus modos posibles. Pastel, nieve, licuado, jugo, gelatina. Y llegados a la villa, ya saben. Al bar para celebrar, cantar algún rock y seguir probando tragos coquetos, cócteles experimentales y clásicos de siempre, martini, negroni, daiquiri, margarita, shot de lo que gusten y ¡salud! Villa de Leyva es hermosa de día, pero de noche tiene un encanto aún más potente. Pareciera que uno puede escuchar el andar de carruajes y el paso de fantasmas virreinales que andan por sus calles de piedra. Afortunadamente teníamos al custodio, algunos le llamaron Nahual. Lo cierto es que no nos dejaba solos en aquellas geografías fuera de tiempo y espacio. A la mañana, Villa de Leyva nos esperaba para hablarnos de ella. Claro, habíamos recorrido todos los pueblos del departamento de Boyacá y sabíamos poco del lugar donde nos habíamos hospedado todos estos días. Así fue que caminamos toda la villa, sus calles y sus historias. Es que aquí está la casa del primer Congreso de las Provincias Unidas, donde se redactaron las nuevas leyes después de la independencia de 1812. Aquí hay un convento de la Candelaria, unas cuantas historias de sus primeros pobladores y muchos detalles que se mantienen de la arquitectura colonial española. Estamos a unos 40 kilómetros de Tunja, la capital del departamento de Boyacá. Villa de Leyva fue fundada en 1572 y es Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. ¿Y se acuerdan cuando en Pasto les presentamos a Antonio Nariño? Bueno, pues aquí murió, así que está la Casa Museo Antonio Nariño. Pero si te está superando tanto dato que posiblemente no retengas porque crees que nunca te serán útiles, prepárate para lo que viene, porque nos vamos a la granja de las avestruces. No puede ser cierto. Sí lo es, un trenecito te lleva por los caminos avestrucescos, toda una hacienda donde las avestruces son protagonistas y aprendemos
sabremos cuánto pesan, qué comen, cómo duermen, de dónde vienen, a dónde van. Y allí las tenemos, con sus ojos cautivantes, sus plumas vedetescas y sus patas dinosauricas. Los valientes se pudieron atrever a darle comida y los menos aventados, bueno, las pudimos ver de cerca. Así come un avestruz, rudo, picoteando, disfrutando cada bocado como puñetazo de boxeador. Pero no todo era avestruces en la granja de las avestruces. También estaba la vaca mega cornuda. La cabra de las tetitas lisérgicas. Y muchos más animalitos como el chivo de la mirada romántica. Y ya que estábamos en tanta armonía con la naturaleza, nos fuimos a visitar un viñedo artesanal llamado Umaña Dayud. Recorrimos la bodega, los cultivos de la vid. ¿Qué David? La vid, las uvas. Ah, sí, por supuesto. Ahí hicimos una cata especial de todos sus productos y comimos quesitos y demás cosas mientras decíamos, esto tiene notas de cereza y chocolate. Este sabe más a notas de vainilla y avestruz. Ah, sí, avestruz. Ah, no, perdón, es que traía una pluma en el saco. Hora de regresar a Villa de Leyva, allá saben dónde. Súbanle el volumen a Kandinsky Irá, que queremos cantar. Vamos a seguir bebiendo y a celebrar. Aquí el lagarto le enseñaba tragos a su aprendiz de bartender. Muy bien, muchacho, échele más, ese lleva doble medida. Ese chico se ganó nuestro corazón. Te recordaremos por siempre, joven amigo, que sacaba cócteles con una sonrisa plena. Momento de brindar. Basta, van a pensar que nos pasamos todas las noches bebiendo y brindando. ¿Cómo creen? No. Bueno, sí. Todas las noches fueron especiales en Villa de Leyva y las disfrutamos mucho más porque, bueno, al ser entre semana la villa estaba prácticamente para nosotros solos. Desintegrados, salud. Y ya vamos de regreso a Bogotá. Ambiente festivo en el bus hasta que la incertidumbre nos invadió cuando el buen Don Dimas avanzaba sobre caminos sinuosos y de la nada aventó un... Creo que me perdí. Señor, si usted se perdió, imagínese nosotros. Pero la muchacha local midió el viento, ajustó la ubicación del sol, observó el horizonte, la sombra de los árboles, se conectó a la red y dijo, no pasa nada, es por allá, señalando hacia adelante. Adiós, Boyacá, te recordaremos por siempre. Gracias por tus días, tus noches y tus pueblitos. Luego de realizar unos cuantos movimientos en el cielo, la nave estaba pronta a aterrizar en el corazón del café colombiano. Tanto hemos escuchado del café de Colombia, solo restaba corroborar por qué aquel fruto de la tierra conquistó el mundo con el sello de este lugar en el planeta. Llegando a Pereira nos movimos al primer destino. Llegamos al denominado eje cafetero. Listos para un tinto a cada paso. Llegamos con el paladar aprendido y educado desde el primer pie que colocamos en Colombia. Así que lo de ahora iba a ser una especie de doctorado. Ya andábamos registrando el paisaje cafetero en el camino cuando llegamos al pueblo que sería nuestra casa por los siguientes días. Salento, un pintoresco pueblo en el departamento del Quindío con casas típicas de la zona, callecitas acogedoras que trepan el cerro y muchos lugares de puertas abiertas al turismo. Un lugar con mucha vida nocturna porque a la noche todo se volvía mágico en la calle donde se encuentran la mayoría de los restaurantes y lugares para tomar algo. También hay muchas tiendas de recuerdos y artesanías de la zona. Clima agradable, brisa nocturna y mucho colorido. Llegó el primer amanecer en el Quindío y partimos de Salento al Valle de Cocora. Un paisaje único dado en la cordillera central de los Andes colombianos, donde la estrella es la palma de cera, el árbol nacional de Colombia. Convivimos con animales, los animales convivieron con nosotros, los caballos se comportaron muy educadamente y estábamos felices. La mente se nos llenaba de pensamientos como el tiempo que lleva a estas palmas alcanzar esa altura, lo impresionante de la naturaleza. La fortuna de poder ver a todas esas palmas de cera en este parque nacional que ahora pueden verse en su esplendor luego de haber estado alguna vez al borde de la extinción. Nos contaron que Cocora era el nombre de una princesa quimbaya cuyo significado es estrella de agua. Luego algunos dejamos de escuchar explicaciones porque realmente se caminó muchísimo y el calor estaba pegador. Pero valió la pena cada segundo. Hasta el desfile por una mano monumental que parecía sostenerse hacia el vacío. Regresamos a la base marchando como verdaderos... ¿Verdaderos? Marchantes. Eso, y luego de llenarnos de paz interior, viendo las
ovejas pastar tranquilamente y ver el paisaje que nos rodeaba con las nubes descendiendo sobre las montañas, regresamos a la carretera. Hora del almuerzo. Una larga mesa nos reunía mientras un turista mal llevado, posiblemente ex agente de la CIA, gritaba improperios a nuestra guía por hablar demasiado fuerte. Un momento de relax en un bonito lugar con menú variado y animalitos exóticos alrededor. Realmente la comida estuvo deliciosa y ya estábamos listos para el próximo destino, un pueblo llamado Finlandia. En este pueblo, que a la llegada de los españoles en el siglo XVI era puro territorio quimbaya, nos subimos a un mirador desde donde pudimos observar a lo lejos Pereira y para el otro lado Armenia. Un paisaje formidable del valle que se expande entregándole las tierras al café. La foto grupal, luego de la proeza de bajar enteros del mirador y recorrer Finlandia. Aquí seguimos conociendo detalles de los pueblos que conforman el llamado eje cafetero. Que vale destacar, no solo producen café, aquí hay variedad de cultivos, pero ya sabemos a qué vinimos, ¿verdad? Un tinto urgente, porque aquí late el corazón de Colombia. Aquí vemos como una mujer local nos ofrece café con la simpatía característica de los pobladores de Finlandia. Pero esa no era... Finlandia, dije. Y de noche Finlandia se abre a los turistas con puestos gastronómicos a lo largo de su calle principal. Un pueblo que de noche se pone más lindo aún y cobra un encanto particular con el colorido de sus puertas y ventanas. Pero ya nos íbamos, regresábamos a Salento a reponer energías porque al día siguiente teníamos una jornada que prometía aventura y diversión. Bienvenidos al Parque del Café. Realmente no sabíamos qué íbamos a encontrar ahí, ¿eh? Si juegos relacionados con café, si terminaríamos bañados en café o si saldríamos expulsados por el aire en un grano de café. El primer contacto es un descenso en teleférico y ya en el parque en sí todo alegría y diversión. Algo así como una gigantesca hacienda con juegos, lugares para comer, pasear en trenecitos, saludar desintegrados, andar en carritos chocones y liberar nuestros instintos salvajes. Hay gente a la que realmente le deberían haber retirado la licencia, pero en fin, la hipotenusa. También nos trepamos a una vuelta al mundo desde donde se veía el parque y no nos vomitamos. Desde luego hubo carrera de karting donde nos sorprendió la competitividad de algunas figuras del automovilismo y para los más aventados, la montaña rusa, que fue la alegría de estas inocentes criaturas que felices subieron a buscar el límite de la adrenalina y la emoción. Pero el parque todavía tenía más que ofrecer entre carritos, tazas locas, carruseles y puestos de algodón de azúcar. Un espectáculo increíble en un teatro donde decenas de bailarinas y bailarines interpretaron un show relacionado con la historia del café. Un 10 para la música, el vestuario, las coreografías y el colorido de la escenografía. Fue como salir de allí entendiendo un poco mejor la cultura colombiana, representado el valle, la montaña, la selva, la costa. Sí, hasta pájaros, cocodrilos y lagartos hubo sobre el escenario. Anocheció y había que regresar al punto de recarga, Salento. La mañana nos despertaba con bellos pajarillos sobre los cables y la hermosura del paisaje entrando por los balcones. Otra vez a la carretera que nos esperaba un arduo día de trabajo. A la cosecha de café. ¿O creían que el café solo aparecía empaquetado en el mercado? Y llegamos a una hacienda cafetera donde vivimos la experiencia total de caminar los senderos de los cafetales, seleccionar los granos maduros de la planta y observar el cuadro formidable desde donde comienza la historia del café que llega a las tazas del mundo. Allí se nos puede ver haciendo un excelente trabajo. Luego de recolectar 10 gramos, nos cansamos, iniciamos una huelga y exigimos el reparto de ganancias. Por supuesto que la rebelión no prosperó. Y así continuamos subyugados por el paisaje maravilloso de un día de sol en el cafetal. Nos explicaron cada paso del cultivo del café y terminamos realizándolos todos y cada uno de los procesos a los que se someten los granos de café para lograr el sabroso brebaje que emociona. Cosecha, selección, secado y claro, cata. Cómo hacer un buen café que no pierda sus atributos, las diferentes maneras de filtrado y la razón de por qué el simple y complejo aroma de un café recién hecho nos pone a muchos de buenas. Y así, entre meditaciones introspectivas y mucho sabor a café, salimos de esa finca cafetera sintiéndonos expertos ya no solo del café, sino en todo lo que conlleva mantener una finca cafetera en el corazón de Colombia. Luego de la intensa jornada laboral, fuimos a comer con los compañeros
vinieron jornaleros y pedimos todos los platillos posibles del menú. Aquí podemos ver a todos muy felices con esos platillos desbordantes de todo. Hora de regresar a la carretera para dirigirnos a otro lugar, otra finca. Pero esta vez no de café, una finca de cacao. Sí, porque aquí también se da el cacao. Y al igual que con el café, tuvimos la experiencia de presenciar todo el proceso que convierte al cacao en chocolate. Aquí, caminando por los sembradíos cual expedicionarios del cacao. Ese es el fruto del cacao, así como lo ven. Aquí podemos verlo cosechado, recolectado, listo para procesar. A punta de machete o de navaja, así es el fruto por dentro. Así que de color chocolate todavía nada. Es que aún faltan procesos. Ahora sí, estamos listos, creo que ya tenemos los conocimientos necesarios como para realizar nuestros propios bombones de chocolate. ¿Tan rápido? Sí, no hay tiempo que perder. El talento de nuestras cocineras y cocineros es evidente. Manos hábiles para la tostadura, gráciles movimientos para lograr el punto justo en que el chocolate está listo para el deleite de los paladares. Con ustedes, los bombones. Como 1000 años para hacerlos y duraron 15 segundos. No podemos explicarle lo delicioso que estaban. Y no es que los hayamos hechos con nuestras propias manos, no, es que eran puro chocolate. El cierre del día no podía ser mejor con una fiesta desintegrada a todo dar. Y así fue, llegamos a un lugar que nos esperaba con todo dispuesto para nosotros. Comimos, platicamos, bebimos, la pasamos genial. No faltaron los brindis y empezamos a despedirnos lentamente de la tierra del café. Otra vez estábamos levantando vuelo. El eje cafetero había quedado atrás y ahora el destino era la capital de Colombia, Bogotá. Y una mañana, luego de tantas veces prometido, de tantas veces postergado, aterrizábamos finalmente en Bogotá, distrito capital de Colombia. Una mañana de lluvia, de nubes y de un verde intenso. Aeropuerto del Dorado y una extensa ciudad en la altura, una urbe de 8 millones de habitantes en constante movimiento. Llegamos al centro de la República, directo a la Plaza de Armas, donde los poderes se representan. La Plaza Bolívar, en el barrio de la Candelaria, centro histórico bogotano, para encontrarnos a todos los desintegrados. En el monumento a Simón Bolívar, para que no nos perdamos. Y ahí mismos nos empapamos. Pero la lluvia había parado. Afortunadamente, nos empapamos de conocimiento porque iniciamos un recorrido histórico que nos llevó a conocer detalles del llamado Bogotazo, comprender un poco de la historia de Colombia a partir de algunos hechos claves antes de caminar las calles que conservan detalles coloniales. Allí, con las montañas como marco perfecto. Recorrimos la zona, reconociendo historias a cada paso y tratando de retener cada detalle. Llegamos a un centro cultural donde había unos murales fantásticos que expresaban la diversidad del país. Y ya estando en el centro, rumbo al Chorro de Quevedo, que de momento no sabíamos lo que era, nos detuvimos a probar chicha, una bebida derivada del maíz que tuvo su renacimiento por el centro histórico que presume sendas chicherías. Probamos alguna que otra saborizada y ya teníamos entrenado el paladar, así que fuimos por uno de los platillos obligados. El ajiaco, una sopa espesa con base de pollo, maíz y papas. Nos dejamos llevar por los expertos gastronómicos del lugar y una vez entrados en calor partimos al Museo del Oro. En el Museo del Oro de Bogotá está la famosa balsa muisca, una pequeña pieza de orfebrería precolombina que representa la ceremonia sagrada de los muiscas, tribu que habitaba la región de lo que hoy es Colombia. Pero en el museo hay miles de piezas fabulosas que se pierden entre pasillos, salones y secciones. ¿Cómo nos perdimos nosotros en el mapa? Seguimos recorriendo el museo y luego de todo salimos ordenadamente en desfile elegante para dar vueltas y recibir la noche como corresponde. Aquí, en la zona del Chorro de Quevedo, las diminutas calles de piedra ofrecen las 1000 variantes de la noche bogotana. Lugares para tomar algo, escuchar música, tirar un par de pasos prohibidos, tomar un tintico como corresponde o mantener pláticas filosóficas a la luz de los focos de colores. Y por supuesto, también beber y brindar
con la banda. Encontramos un lugar en un primer piso que parecía destinado a nosotros. Pudimos encontrar las mil excusas para brindar y la pasamos genial, con buena música y muy buen ambiente. Habíamos superado la primera noche en Bogotá y todo fue genial. Una ciudad iluminada entre las montañas que se nos brindaba soberbia, ruda, amable, caótica y sensible. A la mañana siguiente el paisaje era otro. La luna era sol, los edificios eran torres claras y las montañas eran verdes. Iniciamos tour pasando por la antigua Plaza de Toros de Bogotá y hoy Plaza Cultural Santa María. En el barrio San Diego, un coqueto sector de la ciudad con torres y parques, como el Parque de la Independencia. Seguimos caminando la ciudad y pasamos por el centro, ya dejando de lado las reminiscencias coloniales y llegando a sectores de la ciudad donde se mueve el comercio. Sin dejar de lado la belleza de algunos edificios y templos que iban recolectando los diferentes tiempos de la ciudad. El arte del graffiti siempre presente y los carritos con frutas frescas, guayaba, mango biche, durazno, guanábana, arazá, chontaduro. Estamos en el centro de Bogotá, donde la gente se mueve en el Transmilenio. Y nosotros teníamos una cita con la historia. La Casa del Florero de Llorente, un edificio histórico que jugó un papel determinante en la revuelta de 1810 que iniciaría el camino de la independencia de Colombia. Aquí tenemos al florero, o lo que quedó de él. Si usted no es colombiano, no tiene ni idea de lo que estamos hablando, busque Florero de Llorente o el programa donde contamos los detalles de cómo un florero termina siendo la excusa perfecta para disparar una revuelta. Es que ahora no tenemos tiempo de explicarlo. Estamos listos para ir a otro lugar histórico a beber un buen tintico. El Café Pasaje, un lugar clásico en el centro de Bogotá, ubicado en la plaza donde los esmeralderos se paran a negociar la piedra verde por dineros. Dicen que este café sobrevivió a uno que se encontraba enfrente llamado Café Rin, donde nació el Club Independiente Santa Fe, uno de los dos equipos de fútbol grandes de Bogotá, el otro Millonarios. Allí las paredes muestran a grandes figuras de la vida, cultura, el deporte y el espectáculo de Colombia. El café nos regresó el alma al cuerpo y partimos al nuevo destino entre las intricadas y motorizadas calles bogotanas. Particularidad al margen, aquí las calles son calles si van de este a oeste y carreras si van de sur a norte. Así la cuadrícula numerada nos ubica, por ejemplo, caminando la carrera 5 cruzando la calle 12. Facilísimo. Sí, hasta que te cruzas con la calle 12C o transversal o diagonal 6 bis. Bueno, a veces puede complicarse. Llegamos al lugar buscando un espacio de juegos, competencia y diversión. Aquí lo que vemos es a un grupo nutrido de expertos jugadores de tejo. El tejo en Bogotá es cosa seria, le explico. Es un deporte que consiste en lanzar un disco metálico de poco más de medio kilo hacia unos círculos de una especie de arcilla donde hay mechas de pólvora que estallan si se acierta al sector. Se suma puntos y jugado por desintegrados el deporte se vuelve de alto riesgo por el peligro de que te pegue un discazo mientras vas a ver si estalló o no la mecha. Si no comprendió, diríjase a la FEDEJO, Federación Colombiana de Tejo. En serio que es cosa seria, se le reconoce su origen en Boyacá y en el año 2000 fue declarado Deporte Nacional de Colombia. También jugamos Jenga, Rana, que es como el sapo pero rana, jugamos Rana electrónica y celebramos cada victoria como si fuera el campeonato. Los locales mostraron su destreza y otros bebíamos mientras relatábamos partidos de futbolito donde se valía molinete. Y luego de tanta noche, juegos de azar y mala vida, llegó la hora de conectar con la naturaleza. Disimulen los rostros de la cruda. La cruda realidad. Aquí estamos para recuperar las energías. Todo el Jardín Botánico de Bogotá, el Jardín Botánico José Celestino Mutis. Ese es el nombre de un importante astrónomo y botánico. Además es un centro de investigación y divulgación de la diversidad de las especies vegetales de Colombia. Fue fundado a mediados del siglo XX y recorriéndolo uno puede enterarse de todo lo que podría llegar a ver si recorre toda Colombia. Porque tiene lugar donde se replica la tundra, la selva, el llano, la costa, las altas cumbres, toda la geografía de la región. Los espacios techados representan un recorrido por los diferentes climas y muestran la diversidad enorme de plantas, arbustos, flores, frutos de las diferentes regiones. Y hay cosas bien locas como plantas carnívoras o esta planta que si la toca suavemente dice no me toque. Uno puede empaparse de conocimiento y empaparse literalmente porque al salir de uno de los domos de microclimas el cielo literalmente cayó en agua. Lo simpático es que eso debe haber durado unos 5 minutos, el tiempo exacto para secarse y lograr una foto grupal en las letras de Bogotá con las palmas de fondo. Hora de aplicar la gran Abbey Road masiva saliendo del
Jardín Botánico. Cruzamos un enorme puente sobre las avenidas, pasamos por un túnel fantástico donde los grafitis volvían a decir presente y llegamos al parque, y no a cualquier parque. El Parque Metropolitano Simón Bolívar, el parque más grande de Bogotá. Si alguna vez oyeron hablar del famoso Rock al Parque, es exactamente aquí donde se hace. Aunque también se hace salsa al parque, bachata al parque y sepa cuánta cosa más al parque. Un lugar lleno de energía y con mucha historia de conciertos y eventos al aire libre para la ciudad de Bogotá. Ahora nos vamos para otro espacio vital de la ciudad, la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Está dentro de los terrenos del Parque Bolívar y lo genial de este lugar radica en su arquitectura. La diseñó un célebre arquitecto llamado Rogelio Salmona y se inauguró a comienzos de este siglo. La noche cayó sobre la ciudad y pasamos por el famoso Campín de Bogotá, el principal estadio de la capital con sus luces encendidas. Aquí vemos a unos inadaptados bailando con música que posiblemente solo escuchen en sus mentes afiebradas y alteradas. La noche bogotana tiene de todo. Y las mañanas también. Un recorrido por la ciudad nos va a mostrar todo el arte urbano. Una ciudad que habla, murales que dialogan con la historia, que denuncian la represión policial, que marcan acontecimientos históricos. Colores que combaten el gris del cemento, la monotonía del concreto y el acero, las diferentes técnicas aplicadas sobre túneles y paredones. Avenidas, calles, curvas, rectas, salidas, entradas y todo el tránsito de una ciudad en un día cualquiera. Debíamos llegar a un punto de reunión que invitaba otra vez al pasado. La Quinta de Bolívar, una casa museo de estilo colonial, una de las tantas casas que habitó el libertador Simón Bolívar. Pudimos recorrerla y asomarnos a cómo se dormía, se cocinaba y se planeaba una revolución contra la corona española. Algo tranquilo. Estamos en el barrio de la Candelaria y casi a los pies del Cerro Monserrate. La gran montaña que mira a Bogotá desde sus 3.154 metros de altura. Y así fuimos subiendo. Sí, en funicular. ¡Ah, qué moderno! No creas, se inauguró en 1929. Llegamos a la cima del éxito. No, del Monserrate. Y así se ve toda Bogotá. Estamos al oriente de la capital colombiana, sobre uno de los símbolos de la ciudad, parte de los llamados cerros orientales. Montañas que enmarcan la ciudad y llenan de verde los ojos de los habitantes de esa enorme urbe. Arriba del cerro, de todo. Un camino de tiendas que ofrecen recuerdos de todo tipo: camisas, sombreros volteados, tazas, gorras, abrigos, calzado, camisetas, desde artesanías hasta gafas chinas. Y por supuesto toda la oferta gastronómica. Puestos de comida, desayuno, almuerzo, algo para llevar. Siéntese por favor, tenemos lugar. ¿Qué va a querer? Bandeja paisa, ajiaco, un arroz especial, un tinto y unos panes fritos al horno, a la cacerola. Ya nos decidimos. Primero lo primero. Vamos a visitar la Basílica del Señor de Monserrate, que es en teoría para lo que la gente local y los turistas suben al cerro, el punto más elevado de Bogotá. Ya nos decidimos, le dije. Comeremos en este coqueto restaurante. Y una vez que agotamos el menú con postres locos y bebidas de cierre, descendimos del Monserrate. Subimos en funicular y bajamos en teleférico. Ahora sí, a caminar Bogotá hacia el centro una vez más. Alegremente bordeando el encauzado río San Francisco. Seguimos recorriendo el centro, viendo cómo los edificios se van transformando a una arquitectura más colonial, y cuando el atardecer dominó el paisaje bogotano, nos subimos a un tranvía que proponía recorrer las historias más truculentas e inquietantes de esta ciudad. Desde asesinatos misteriosos al origen de los nombres de algunas cosas, como por ejemplo la típica pola. Porque pola es cerveza en Colombia y aquí conocimos el origen. Porque recorriendo la historia nos encontramos con Policarpa Salabarrieta, una mujer que tuvo mucho que ver en la independencia de Colombia. Prosigo, a esa dama Policarpa le decían Pola, y en 1910, para el centenario de la independencia de la cervecera más importante por entonces de Colombia, decidió lanzar la Pola en honor a Policarpa Salabarrieta. Como verán, los sustos y espantos, los cuentos de terror y las actuaciones con sobresaltos del público no faltaron. Un modo original de hacer un city tour nocturno sin que se duerma el contingente. Y por azares del destino y de un cumpleaños, terminamos esa noche en un bar muy rolo, destapando polas, compartiendo el momento y descontrolando la cocina cuando nos dio el hambre. Alegría garantizada y mucha festejación. Peruano con playera de Chivas destapando una cerveza colombiana. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. A la mañana siguiente teníamos sesión de foto con la
las 4 gemas del infinito. Los 4 del Staff Colombia, que con algunos colaboradores vitales se encargaron de que todo esto sea una verdadera locura. Pero vamos al tren, vamos al tren. El llamado tren de la sabana estaba a punto de partir. Un emocionante viaje que sale de la urbe para internarse en el paisaje natural campesino. Nuestro destino era Zipaquirá y habíamos llegado. Un pueblo muy bonito con una plaza principal con palmeras, una iglesia, la Catedral de la Santísima Trinidad y San Antonio de Padua. Y muchos lugares para beber café o tomar un helado, que es lo que hicimos además de recorrer algunos lugares interesantes. Pero Zipaquirá se conoce en el mundo por algo que está más alejado de aquí y que es una mina única en su tipo. La mina de sal donde se encuentra la Catedral de Sal de Zipaquirá. Colóquense sus cascos, tomen sus linternas que allá vamos. La Catedral de Sal forma parte de un complejo mayor llamado Parque de la Sal, dedicado a la geología y a la minería, y realmente internarse en la mina es impresionante. Este lugar, que es colosalmente gigantesco, es considerado uno de los logros arquitectónicos y artísticos más notables de la arquitectura colombiana. Tanto así que cuando se realizó un concurso para elegir las 7 maravillas de Colombia, la Catedral de Sal obtuvo el puesto número 1. Se construyó por la mitad del siglo XX y fue inaugurada con su aspecto actual en el año 1995. La iluminación es fabulosa, hay proyecciones que sobredimensionan lo que ya es magnífico. Hay lugares para comer, comprar esmeraldas, artesanías, objetos de sal, tomar café, visitar exposiciones y mucho más. Salimos de la mina fascinados con todo lo que habíamos visto, notando la sal emergiendo de esas paredes, de los techos, de los suelos. Llegamos al tren para el regreso a la hora señalada. Recorrimos desde la locomotora a cada recoveco y reconocer el vagón desintegrado fue algo muy simple. Nuestro vagón era alegría y felicidad. Ambiente festivo, cata de cerveza local y alguna que otra botella que animaba aún más los espíritus. ¿De qué es esa botella? Bueno, no importa, está sabroso. Hablando de sabrosura, todavía estoy sorprendido con la diversidad de frutas y verduras de Colombia. Hicimos un pequeño curso intensivo, pero la lista es tan grande que se hace imposible retener todos los nombres. Y lo mismo ocurre con los platillos, ¿no? Comimos 2 veces lo mismo en toda nuestra estadía y lejos estuvimos de probarlo todo. Al menos nos llevamos en el paladar los platillos clásicos de Colombia. Carnes, pescados, mariscos, vegetales, legumbres, verduras, panes, arepas, dulces, combinaciones geniales, recetas fantásticas y una gastronomía diversa que representa los diferentes climas y regiones y la abundancia de Colombia. ¡Ey! Regresemos, que del campo regresamos a Bogotá nuevamente. Ah, sí, las noches de Bogotá. Todavía tenían mucho más para darnos. Señoras y señores, este espacio se conmueve al presentar a las más célebres estrellas de la canción. Tenemos un karaoke excepcional con momentos de caos y descontrol, momentos románticos y emotivos con presentaciones únicas. Comenzamos calentando motores con un stand-up genial presentado exclusivamente para esa noche especial. Bueno, hay uno que se llama Satisfyer el Penguin. Yo dije, este me gusta. ¡Ah, lo tienes! Lo que siguió fue baile, pogo, slam, descontrol y mucho rock. Es que los que tomaron el micrófono sí supieron encender el lugar. Verdaderos profesionales del canto. No hubo un minuto de descanso. Pasamos por todos los géneros musicales. Hubo metal, punk, ska, melódico, clásicos. Voces agudas, graves, gravísimas. Y también hubo muchas rimas increíbles. Mucha emoción en cada interpretación. Y más emoción aún en un público conmovido y comprometido con hacer de esta noche una noche inolvidable. Hubo quien le puso romance y también el que le puso combate hip hopeando. Aquí hay auténticos cantantes. El encargado de la sede se ocupó de ponerle ska a la noche. Y algunos, llegados del norte, aplicaron un cumbión en la tierra de la cumbia. Como si fuera poco, el espectáculo también contó con un quinteto de colombianas que se llevaron la ovación entonando un clásico de clásicos del rock local. Vean este dúo, qué Pimpinela ni qué madres, puro rosa pastel como todo karaoke manda. Hubo más y más canciones, todos cantábamos arriba y debajo del escenario. La fiesta era total y como en playlist caótica y psicodélica también hubo espacios para performance que levantaron el aplauso de pie.
Y de la emoción de letras desgarradoras e interpretaciones geniales de las que no encuentras en cualquier karaoke, pasamos otra vez a los brincos y empujones, al baile y a la energía desbordante. Y para sorpresa del público, ¡Feliz Navidad! No estábamos ni cerca de la Navidad, pero este clásico no podía faltar y levantó al público que no paraba de acompañar con los coros. Y para cerrar la noche, una actuación extraña y sorprendente que se movió en el terreno incierto que divide el karaoke del autokaraoke, del cantar sobre pista, de la presentación y el concierto. Con ustedes, el cantante de Kandinsky dirá: esto es mucho mejor. Y como no podía ser de otra manera, ritual clásico y la despedida que empezaba a deslizarse lentamente por el paisaje de Bogotá, por Colombia toda. pero empezaba a deslizarse porque todavía quedaba más. La noche de la despedida en sí había llegado. Estábamos juntos otra vez para concentrar en una noche todo lo vivido a lo largo de estos últimos tiempos. Los enmascarados, los rudos, los técnicos, las damas, los caballeros, los desintegrados, todos brindando, platicando, bailando, contándose cómo había sido la aventura que los había traído hasta esta noche. Otro aterrizaje había terminado, poniéndole un hasta pronto a esa bella tierra en la que se vivió tanto. Colombia, ese lugar del mundo que nos regaló variedad de colores, sabores y momentos especiales. Y nos quedamos con los encuentros, las reuniones, las veces que dijimos foto aquí para tratar de retener esas sensaciones, esos momentos para siempre. Una historia que recayó en quienes tomaron la bandera de Colombia y se convirtieron en staff de este aterrizaje, con todo lo bonito y lo tortuoso que eso significa. La enorme responsabilidad y el gran placer cuando todo sale bien. Y viéndolos a los ojos, alguien les dice: la pasamos genial, fue increíble, gracias por mostrarnos tu país, tu lugar en el mundo, gracias por abrirnos los brazos, las puertas de tu mundo. Gracias a esos que echaron una mano a los organizadores para que todo fluya mejor. Gracias Monique Hughes. Gracias Terita de Pasto. Gracias mentalmente apto Don Jairo. Gracias Macairo Donte por decir sí, Aterrizaje Colombia 2024. Claro que sí, parceros. Gracias Pasto, Bucaramanga, Boyacá, Eje Cafetero, Bogotá. Gracias por tanto. Esto fue el Aterrizaje Colombia 2024. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Y esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.